Hola amigos de SAP, bueno, en esta oportunidad quiero aprovechar para responder las preguntas que quedaron pendientes del vivo que hicimos la vez pasada. Así que bueno, arranco con la primera pregunta. Dice, si soldar con alambre flux ingresa óxido a la chapa. Calculo que la pregunta viene por el lado de que ese alambre al que le llaman flux es el 71T11, es un alambre autoprotegido que suelda sin gas en polaridad directa. Y por ahí la desconfianza es de que porque sea de digamos, de esa característica el alambre que suelda sin gas le pueda llegar a entrar óxido. Consejo mío o la recomendación mía es que para cualquier tipo de este proceso, bueno, en este caso estamos soldando con un alambre tubular o cuando soldemos con el alambre macizo, lo que vayamos a soldar tiene que estar libre de óxido, libre de pintura, libre de grasa o aceite. Si nosotros soldamos ya sea con este alambre que nos menciona el colega o con el alambre macizo con gas, con cualquiera de los dos nos va a quedar óxido en la chapa si nosotros tenemos, digamos, alguna de esas suciedad en la chapa. Recomendación, ya sea este alambre sin gas o el alambre con gas, tiene que limpiar igual, de la misma manera, y en cualquiera de los casos puede llegar a quedar óxido si no tenemos los cuidados correspondientes, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿cuál es la prolongación máxima de los cables de salida, ¿no? De pinza de masa a pinza portaelectrodo de un equipo de electrodos revestido? Nosotros acá, SAP como fabricante le recomienda que sean 6 metros entre los dos, sumando el cable digamos, el portaelectrodo y la pinza de masa, tienen que sumar 6 metros entre los dos. Generalmente los equipos chiquitos vienen entre 3 metros la pinza portaelectrodo y 2 metros la pinza de masa. Por ahí las máquinas nuestras están un poquito, digamos, un poquito sobradas, se les pueden alargar con la misma sección un poquito más los cables, pero lo que nosotros recomendamos es eso, de los 6 metros que sumen entre los dos, y después si la persona quiere alargar más los cables, va a tener que fijarse hay un cálculo que se hace para saber qué sección de cable tiene que usar, porque digamos cuando alarga los cables para que no se le caiga la tensión, tendría que usar un diámetro mayor de cable. Así que la recomendación es esa, fijarse cuál es la sección de cable que necesita para poder alargar los cables, el largo que necesite, ¿no? El largo que quiera usar en ese momento. Tercera pregunta dice, ¿qué potencia debería usar en TIC para soldar con aluminio? Y acota que le dijeron que las inverters de ahora no sirven en cuestión de penetración y terminación. Bueno, lo primero, la recomendación, nosotros siempre la recomendación que damos es por milímetro de chapa en aluminio, son 45 a 50 amperes, y lo que es, en acero al carbono entre 30 y 40 amperes. Acero al carbono, acero inoxidable es lo mismo, entre 30 y 40 amperes por milímetro de chapa. Pero él pregunta aluminio. En aluminio nosotros vamos a usar de 45 a 50 amperes, o sea que yo voy a soldar 3 milímetros, tengo que usar 135 o 150 amperes. Eso es para tener una referencia y poder arrancar ahí. Depende de cada uno, que digamos, o voy a irme más para abajo, o seguramente a algunos les va a quedar muy bajo y voy a tener que usar mucha más corriente. Eso depende de cada persona y de la velocidad con que quiera hacer el trabajo. No es que esto es obligatorio, esos 45 o 50 amperes, y que digan, no puedo soldar, tengo que soldar con lo que me dijeron, con la recomendación. En realidad eso es una tabla empírica como para tener una referencia en dónde empezar a soldar. Y después con el tema de lo de las inverter y la penetración y la calidad, o la terminación, para mí es un dato erróneo, porque es más, hasta diría que los equipos inverter, la tecnología nueva, tiene una mejor terminación, una mejor penetración que los equipos por ahí un poco más antiguos. Tenemos muchas más posibilidades, muchas más regulaciones como para lograr esto, ¿no? La terminación y la buena penetración. Tenemos un montón de regulaciones en la frecuencia, el desbalanceo de la onda para lograr todo lo que nosotros querramos. O sea que yo diría que es erróneo el dato de las... Por ahí capaz que hablaban de por ahí algún equipo en específico que no tiene esas condiciones, pero no quiere decir que sea así. Así que esa sería la respuesta. Otra persona nos preguntaba, nos dice, tengo un equipo inverter que quiero suponer que es de electrodo, dice, quisiera saber todos los usos que le puedo dar. Quiero suponer que es un equipo inverter de electrodos revestidos, ¿no? Porque inverter es la tecnología. Ahora por ahí muchas personas hablan de inverter y solamente hablan del equipo de electrodos revestidos. En realidad inverter puede ser un equipo MIG-MAG, un equipo TIC, una cortadora de plasma. Hay un montón de equipos que son inverter. Inverter es la tecnología, ¿no? Por cómo vienen fabricados. Así que yo le diría que, suponiendo que es un equipo básico de electrodos revestidos,
va a poder soldar un montón de, digamos, la mayoría de los electrodos que existen en el mercado. Por ahí, si es un equipo básico, el electrodo 6010 no lo va a poder soldar porque es el que tiene más exigencia al momento de buscar un equipo que lo suelde. Pero le diría que si tiene un equipo básico inverter de electrodos revestidos, va a soldar cualquier clase de electrodo. Digamos, de acero al carbono, los de acero inoxidable, los de níquel para fundición, los de recargue duro, dependiendo de qué equipo, capaz que hasta puede soldar electrodos de aluminio. Por ahí un equipo básico no es el indicado para soldar electrodos de aluminio, porque también tiene requerimientos como el electrodo celulósico, pero bueno, una gran mayoría de electrodos va a poder soldar. Así que bueno, y por ahí capaz que si es un equipo que tiene opcional de TIC, también va a poder soldar en el proceso TIC también. Así que bueno, esa sería la respuesta. Después la siguiente respuesta dice si el afilado de tungsteno ayuda a la penetración. Acá yo les voy a poner, fíjense, les puse una fotito en donde muestra con una máquina regulada a la misma potencia, fíjense la misma potencia, nos muestra que con diferentes tipos de afilados, fíjense, si yo afilo el electrodo más en punta, voy a tener un cordón más ancho y voy a tener menos penetración, y al contrario que, fíjense el de la otra punta, si yo elijo usar un filo más llegando a los 180 grados, voy a tener un cordón más angosto y voy a tener mucha más penetración que afilándolo de punta. Y bueno, y el de medio, fíjense lo mismo. Acá tenemos las tres diferencias: si lo afilo más tirando los 180 con más punta y obviamente más puntiagudo. Entonces la respuesta sería sí, el afilado del tungsteno ayuda a la penetración o me cambia la penetración, depende de cómo yo afile el electrodo. Siempre hablando obviamente en corriente continua, porque nosotros en corriente alterna, cuando soldamos aluminio, el electrodo no se afila. Siempre que estamos hablando de afilado de electrodo de tungsteno, estamos hablando en el proceso TIC con corriente continua. ¿Todos los equipos tienen la misma garantía?, pregunta otra persona. Obviamente que recuerdo cuando hizo la pregunta en el vivo, y obviamente está hablando de las máquinas CESAP. Nosotros tenemos lo que son los equipos de los más chiquitos, serían las Handiarc 140, las Handiarc 160, que son equipos de electrodos revestidos, que son los únicos que cuentan con 1 año de garantía. Y después de ahí para arriba tenemos 2 años de garantía y 3 años, dependiendo de la calidad, del origen del equipo, del tipo de equipo, ¿no? Pero lo más básico es 1 año, que son esos 2 equipitos, y después de ahí son 2 años o 3 años para arriba, ¿no? Esa sería la categoría de garantías, ¿no? Digamos, del tiempo de garantía. Según la calidad de los componentes o la calidad del equipo, también es la cantidad de años de garantía. Esa sería la respuesta. Bueno, pasamos a las siguientes. Dice, ¿es necesario usar máscara debajo de la careta? Esta persona está hablando del tema de los humos, en el humo en la soldadura. Quiero suponer por ahí que esta persona suelda con electrodos revestidos, que es el proceso en donde nosotros nos vamos a encontrar con más cantidad de humos. Y dependiendo del material que sondemos, también nos vamos a encontrar con mucha más cantidad de humo. O sea que yo le diría, no sé si en algunos casos es necesario, no solo por el proceso, sino por el tipo de trabajo que esté haciendo. Hay personas que están soldando por ahí al aire libre, y hay personas que están metidas en algún caño o en algún tanque, y ahí sí tenemos que hablar de otro tipo de protección. Porque digamos, hay lugares en donde yo puedo colocar un extractor de humo, y por ahí capaz que ni siquiera es necesario ponerme la máscara, que no está de más si yo me quiero comprar de esas máscaras que vienen con los filtros de carbón activado y la quiero usar. Obvio que la seguridad nunca está de más, pero sí es necesario y obligatorio en lugares como espacios confinados, o adentro de un tanque, o adentro de algún tacho o algún recipiente en donde no hay forma de meter ni un extractor de humo ni ninguna forma, y ahí se usan o este tipo de máscaras, o en realidad lo que tiene SAP que viene para complementar en esos trabajos es un equipo de respiración autónoma que se pone adentro de la careta. Es un equipo que filtra el aire y me genera una presión positiva adentro de la careta, y no permite que me ingresen los humos. O sea que yo le diría que es necesario y obligatorio en algunos casos, dependiendo del trabajo que él haga, y en otros casos yo le diría, no está de más que le sumes esa seguridad, porque hay algunos electrodos que tiran más humo, algunos materiales que tiran más humo, más tóxicos.
siempre cualquier clase de humo que nosotros generemos en la soldadura es malo para nuestra salud. Así que yo lo que le diría, pulgar arriba y que se compre la máscara sin dudarlo, ¿no? Más allá de qué trabajo realice. Dice, ¿qué tiene que tener una careta fotosensible para ser buena? Lo que nosotros nos tenemos que fijar en las caretas fotosensibles, que tienen todas las caretas por norma, por la norma que están homologadas, tienen una calificación. Que si le prestan atención o revisan la careta tiene 4 barritas y tiene 4 números. Lo mejor sería 1111. Yo creo que la mejor calificación que tienen las caretas nuestras, me regaría decir por ahí la mayoría de las caretas que son buenas, es 1121. No recuerdo bien, pero bueno, fíjense que digamos 111, digamos los 41 sería la mejor calificación. ¿De qué habla eso? Habla de la calidad del cassette, la calidad del material con la que está fabricada, habla cómo nosotros estamos viendo en el momento de que no estamos soldando, digamos de la visión que tenemos mientras no estamos soldando, y hay algún puntito que me quedó por ahí pendiente, no me acuerdo bien, pero yo diría que lo que se deberían fijar es eso. Y obviamente que si tenemos la posibilidad de analizarla o de tenerla en nuestras manos, nos vamos a dar cuenta de la calidad del arnés. Creo que eso es lo que me faltó, el arnés, la carcasa, la calidad del cassette. Ojo con el tema de comprar alguna de esas caretas muy económicas, porque hasta el cassette en vez de ser de vidrio como debería ser, si nosotros lo tocamos es de plástico. Y ahí está, eso también es uno de los tips de los cuales nosotros deberíamos fijarnos para saber si una careta es buena. Así que bueno, esa es la recomendación. Para soldar, dice, para soldar estructural, caños estructurales, debe estar haciendo herrería, dice, conviene invertir la polaridad, dice, ¿hasta qué espesor de metal? En realidad lo que nosotros deberíamos hacer es usar, vamos a suponer, seguramente si está hablando de estructural y de herrería está usando un electrodo 6013. En ese caso el fabricante le recomienda usarlo en polaridad directa, o sea, conectar el electrodo al negativo, ¿no? Nosotros la mayoría de los electrodos los soldamos en polaridad inversa, la pinza portaelectrodo está en el positivo y la pinza de masa en el negativo. En este caso el fabricante me recomienda que yo tenga la pinza de masa en el positivo, digamos la pieza en el positivo, y la pinza portaelectrodo en el negativo. Obviamente que hay una explicación para esto, ¿no? La corriente en un equipo, en este caso de electrodo revestido, corre siempre, digamos, circula en el mismo sentido. Va por un lado, entra y sale, digamos, entra la máquina por un lado y sale por el otro. Si nosotros tenemos la pinza portaelectrodo en el negativo, digamos, vamos a tener más calor hacia la pieza, digamos, va a salir más calor desde el electrodo hacia la pieza. Si nosotros conectamos al revés, la pinza portaelectrodo la ponemos en el positivo, vamos a tener muchísimo más calor hacia el electrodo y no hacia la pieza. Digamos que acá él lo menciona como solución, digamos, va poniendo la pinza portaelectrodo en el positivo, como, digamos, no como le recomienda el fabricante, va a tener menos calor hacia la pieza. Mi recomendación es que siempre usemos como me recomienda el fabricante, ¿no? Después, por más que tengamos más calor hacia la pieza, nosotros lo que tenemos que ahí emplear es las mañas. Las mañas hacia, digamos, la que nosotros adquirimos con lo que se le dice la cancha, ¿no? Entonces ahí yo aplicaría eso, usaría como me recomienda el fabricante y obviamente pondría una regulación para poder soldar. Yo hice unas pruebas, hace poquito hice unas pruebas soldando caños estructurales de 1,2, el más finito que se usa para soldar en herrería, y puse un electrodo de 2,5 punta azul, lo puse bien bajito, puse a 60 amperes y con eso obviamente de a poquito fui soldando. Obviamente no me dejó por ahí tirar un cordón entero porque si no me iba a agujerear, pero bueno, eso es lo que yo le digo, las mañas. Pero yo le recomendaría que use la misma polaridad, porque a veces usar la otra polaridad, por ahí le tengo que dar un poquito más de corriente, me cuesta. Igualmente yo le diría que pruebe, nunca nos quedemos con las ganas de probar o solamente con lo que me digan. Mi consejo es usarlo como dice el fabricante. Y el otro consejo que te daría como colega, nunca deje de probar lo que podés probar. Digamos, probalo en la polaridad directa, probalo como te recomienda el fabricante, probalo al revés,
y sacate todas tus dudas, evacuate todas tus dudas, probalo más fuerte, probalo más bajo, probalo en todos los rangos de corriente que te recomienda el fabricante y create vos tu propio libro, tu propia experiencia. No te quedes solamente con lo que yo te pueda decir acá, porque yo obviamente te voy a recomendar lo que dice el fabricante. Así que bueno, esa sería mi recomendación. Después otro colega pregunta, ¿es correcto 40 amperes por milímetro de electrodo? Escuché que suelen usar esa cuenta, yo diría no es correcta. No es correcta. Bueno, acá también yo señalo para acá porque después me imagino que acá va a aparecer la imagen. Te voy a dejar las regulaciones. Seguramente voy a poner la del 6013, que es el que más usan, y vamos a ver ahí la regulación por cada diámetro de electrodo. Fíjate que está el de 2 milímetros, el de 2,5, 3,25, el de 4, y nos da el rango de corriente en el que es operativo ese electrodo. Entonces yo me voy a fijar ahí y me fijo, un electrodo de 2 milímetros suelda entre 40 y 65 amperes. Y después me voy a fijar y voy a hacer la cuenta y digo, bueno, un electrodo de 2 milímetros, si hago la cuenta de los 40 amperes que me dijeron a mí erróneamente, me va a dar 80, o sea, estoy por encima del rango de lo que me recomienda el fabricante o lo que me recomienda la norma. O sea que mi consejo es esa cuenta no la utilicen porque es errónea. En este caso, en el de 2 milímetros errónea, el de 2,5 tendría que usar 100 y el de 2,5 llega hasta 85. Después si yo me voy, no sé, me voy al extremo, agarro un electrodo de aluminio, un electrodo de aluminio de 3,25 suelda entre 60 y 90 amperes. O sea que si yo hago esa cuenta me voy pero muy por encima de lo que es la regulación de ese electrodo. Y después la otra contra de usar esa tabla es que depende de la posición de soldadura cambia la regulación de la máquina. Si yo tengo que soldar en posición bajo mano, voy a usar una regulación que seguramente va a estar por la mitad del rango de corriente. Si yo tengo que soldar en vertical ascendente, seguramente me voy a ir para el rango inferior, para lo más bajo. Vamos a poner como ejemplo el electrodo de 2,5 que suelda desde 60 a 85 amperes, de 60 a 85 amperes, voy a usar seguramente 60 para el vertical ascendente, es más, hasta por ahí capaz que uso 55. Y después si voy a soldar en vertical descendente, seguramente me voy a ir para el otro extremo, para el 85, 90 o por ahí un poquito más. Pero siempre voy a estar según la posición de soldadura en uno de los dos rangos o en el medio. Entonces por eso no les aconsejo no hacer ninguna cuenta por milímetro electrodo. Lo que sí les aconsejo es agarrar cada electrodo y ver bien la ficha técnica de ese electrodo. Qué corriente usa, qué potencia usa, en qué posiciones suelda. Así que mi recomendación es esa, no usen ninguna cuenta porque, digamos, no deberían existir esas cuentas, no deberían haber inventado esas cuentas, porque en algunos casos queda bien. Por ejemplo, si nos vamos a los diámetros más gruesos, de mayor diámetro, entre 25 y 4, por ahí sí puede llegar a quedar bien la cuenta, pero generalmente no funciona esa cuenta, porque se nos va la potencia muy arriba. Así que bueno, yo les diría que no. Después nos escribió una colega de Bariloche, dice soy de Bariloche, dice voy a una escuela de soldadura, nos contaba que bueno, que yendo ahí a hacer los cursos se dio cuenta que le gustaba mucho la soldadura y que bueno, estaba queriendo comprarse un equipo y qué equipo le recomendábamos. Nosotros tenemos como para los que se están iniciando la Handy Arc 140 o la Handy Arc 160, dependiendo de lo que quiera hacer. Nosotros recomendamos la Handy Arc 140 para el que quiere hacer trabajos en su casa y la Handy Arc 160 para el que ya quiere hacer un poquito más, digamos, exigido el trabajo, así tipo herrería liviana o esas cosas. Nosotros recomendamos la Handy Arc 160. Así que recomendación mía, yo le diría que se fije qué es lo que quiere hacer. Si bueno, después de este curso va a ser digamos como hobby en su casa para hacer no sé, esculturas o una reja en su casa. Por ahí lo que puede ver es el equipo, el primer equipo que tenemos electrodo revestido, el más básico es la Handy Arc 140.
o si está con intenciones de seguir o hacer algo más avanzado, la Handyrax 160. Yo le diría que se fije y elija entre esos dos equipitos que va a estar bien y va a estar sobrada. Así que bueno, y de paso la felicito a esta mujer por meterse en este hermoso rubro. Y después la última pregunta, y ya terminamos este video, dice: ¿el gas Mi'kmaq se regula según el diámetro del alambre? Eso también he escuchado, anda dando vuelta una cuenta que según el diámetro del alambre le dicen cómo regular el gas. En realidad no es así. Nosotros lo que recomendamos es, según la potencia con la que yo esté soldando, es la cantidad de gas que yo voy a usar. No me voy a poner a explicarle el proceso Mi'kmaq porque es muy largo, pero después búsquenlo al que por ahí no lo entiende. Pero en las capacitaciones que dimos hoy del proceso a la mañana del proceso Mi'kmaq, decía que cuando nosotros soldamos en cortocircuito, que es la potencia más baja, se usa de 10 a 15 litros por minuto, ¿no? Eso es lo que vamos a poner en el regulador, de 10 a 15 litros por minuto en cortocircuito y de 15 a 25 litros por minuto en la transferencia spray. Lo que son los equipos, yo también lo expliqué hoy, lo que son los equipos de Mi'kmaq que usamos nosotros, como el que tengo yo en mi casa y los que hacemos herrería, que llegan hasta 200 amperes, no es necesario que sigamos esta tabla. Sí, tienen que tener en cuenta que seguramente entre 6 y 10 litros, 6 y 8 litros vamos a estar usando nosotros con los equipos chiquititos, porque apenas llegan a 200 amperes y seguramente nosotros cuando lo vamos a usar para hacer herrería, para soldar estos caños estructurales, como decíamos recién que preguntaba el colega, las planchuelas, las barras que usamos para las rejas, cuando hagamos portones, parrilla, todo lo que quieran, seguramente vamos a usar el equipo por la mitad de la potencia, nunca lo vamos a poner más fuerte que eso. Entonces no necesitamos tanta cantidad de gas como lo que decíamos recién, de los 10 a los 15 litros y de los 15 a los 25. Entonces mi recomendación, que entre 6 y 8 litros, 10 como máximo, según por ahí tenemos un poco de viento que nos barra un poco el gas, esa sería para mí la regulación. Pero no depende del diámetro, sino que depende de la potencia. Obviamente que también está relacionado, que si yo uso un alambre 0,9, por ahí voy a usar una potencia, y después si uso un alambre de 1,6 voy a tener otra potencia. Pero no está relacionado con el diámetro del alambre, porque yo con un alambre de 1,2 puedo soldar a la misma potencia que el alambre de 0,9. Nada más que obviamente voy a depositar más material con el de 1,2 que con el 0,9. Pero en realidad está relacionado con la potencia, la cantidad de gas, no por el diámetro del alambre. Nunca se hace ninguna cuenta por diámetro de alambre. Lo que sí se hace una cuenta por el diámetro del alambre es la distancia que nosotros tenemos que tener desde el tubo de contacto a la pieza. Ahí sí nosotros hacemos una cuenta. Pero la regulación del gas va a depender de la potencia en la que yo esté soldando. Porque va relacionado de la cantidad, digamos, de alambre que va saliendo y a la velocidad que yo voy soldando, cuánto gas necesito que me vaya protegiendo esa soldadura. O sea que la regulación de gas va dependiendo de la potencia con la que yo esté soldando. Así que bueno, esas fueron todas las preguntas. Espero verlos en un próximo video. Espero que haya quedado claro todo lo que yo les respondí en este video. Así que bueno, les mando un abrazo y los espero al próximo video.